Entonces ya estamos aquí en el seminario de topología el día 2 de abril, perdón, 2024. Estamos en la sesión de alumnos del seminario y nuestro expositor va a ser Ángel Martínez Avelar, estudiante, eres estudiante Doctorado. de doctorado de Ujú. la UAM, La UAM Iztapalapa. Iztapalapa. Pues adelante. Ok, sí. Muchas gracias. Eh, pues ya como lo estamos viendo, vamos a ver, el motivo de esta charla es calcular la homología racional de los espacios de lazos iterados. En un inicio me gustaría dar pues la introducción de qué es un espacio de lazos, ¿no? Realmente nosotros lo que vamos a estar trabajando es un espacio topológico, X, con un punto base. Eso va a ser importante, ¿no? Trabajamos con espacios topológicos basados y lo que hacemos es que los espacios de lazos de un espacio topológico X basado van a ser justamente los mapeos basados de la esfera S1 en X. ¿Y esto cómo se ve, no? Lo podemos pensar como que aquí tenemos el espacio topológico X y nuestro punto base que sea este. Y entonces los lazos van a ser mapeos basados. ¿Qué quiere decir que sean basados? Que conserven este punto base. O sea, van a ser trayectorias que inician en el punto base y terminan también en el punto base, ¿no? Y estos lacitos, pues, van a ser de este estilo. Es importante calcular la homología de estos espacios porque la homología nos da información sobre la estructura topológica del espacio como tal. Entonces, ¿por qué es importante los grupos los espacios de lazos? Porque nos asocian ciertas cosas en los grupos de homotopía. Nosotros sabemos que en los grupos de homotopía es complicado calcular grupos de homotopía. Cuando nosotros conocemos de cierta manera los espacios de lazos, podemos conocer cierta estructura de los grupos de homotopía, ¿no? Pero bueno, entonces, justamente la idea de todo esto es dar una demostración de cómo calcular esta homología racional. A saber, lo que vamos a hacer es esto, nosotros queremos calcular la homología de un espacio de lazos iterados. Justamente, ¿qué va a ser un espacio de lazos iterados? Ya tenemos un espacio de lazos, el espacio de lazos enésimo, pues lo vamos a definir como el espacio de lazos del espacio de lazos menos 1. ¿No? Eso, lo definimos de manera recursiva. Y nosotros queremos mostrar justamente este resultado. Queremos demostrar que la homología de un espacio de lazos iterado, de una suspensión iterada. Aquí justamente también, ¿qué es una suspensión? Pues, de nuevo, yo tengo un espacio topológico X. Y la suspensión lo podemos pensar como, tomo dos puntitos y los junto. Podemos pensarlo como un cono, ¿no? Podemos pensarlo como un cono. Y también la suspensión, tomar suspensión en un espacio topológico nos facilita muchas cosas. También, por ejemplo, podemos conseguir ciertas homotopías entre espacios topológicos suspendiéndolos en vez de tomar el espacio normal. Pero bueno, entonces, de nuevo, una suspensión iterada es tomar la suspensión de la suspensión de la suspensión, ¿no? Y justamente nosotros queremos calcular esta homología y esta homología va a resultar ser isomorfa a el álgebra simétrica generada por una de suspensión enésima de un álgebra de Lie libre generada por una suspensión enésima de la homología racional reducida del espacio topológico X. Ok, entonces hay que recordar, ¿no? El álgebra simétrica, ¿qué es? El álgebra simétrica de un espacio, bueno, generada por un módulo, le podemos poner, por un módulo M, no es otra cosa más que un álgebra tensorial generada por el módulo M, módulo, unas relaciones que nos hacen esto conmutativo. Esto. O sea, lo que hacemos es tomar una álgebra tensorial y hacerla conmutativa. Eso es una álgebra simétrica. También la podemos conocer como una álgebra exterior. ¿Y quién es el álgebra tensorial? Pues va a ser una... Si el módulo lo considero sobre un anillo R, es una suma del anillo R con tensorizar el módulo. Es el módulo más el módulo tensorizado 2 veces, más el módulo tensorizado 3 veces, etcétera, ¿no? Es eso. Eso es el álgebra tensorial. Aquí obviamente estoy trabajando sobre anillos conmutativos porque si no, no podría hacer tensores así, sin cuidado, ¿no? Entonces estoy trabajando con anillos conmutativos. Eso es el álgebra tensorial. Y entonces el resultado que vamos a probar es esto. Es que esta homología es el álgebra simétrica generada por... esto lo que hace es bajarle la dimensión a los elementos porque todo esto es un álgebra graduada. O sea, va por dimensiones.
Entonces, como va por dimensiones, pues tiene sentido que yo le quite o suba dimensiones acá. Le quito n dimensiones al álgebra de Lie libre generada por subirle n dimensiones a la homología reducida de X. Y lo bueno de este resultado es que me da la homología del espacio de lazos en términos de la homología del espacio topológico X. Esa es la ventaja que tenemos. La homología reducida, realmente. Pero bueno. Entonces, justamente creo que no agarro. Bueno, es que tengo que pasarme a la otra ventana y darte permiso de que la muevas. Ok. Adelante. Bien. Entonces, la idea para poder dar esta demostración es justamente la siguiente. Bueno, nosotros en la licenciatura teníamos una cierta broma que decíamos, si ves una n, la demostración es por inducción. Y justamente aquí la demostración va a ser por inducción. Entonces, lo que tenemos que hacer es preparar esta inducción. Necesitamos una base inductiva y necesitamos un paso inductivo. Justamente la base inductiva va a ser este teorema, el teorema de Bott-Samuelson. El teorema de Bott-Samuelson me va a decir quién es la homología de un espacio de lazos normal, no iterado, de una suspensión no iterada, ¿no? Y después vamos a dar herramientas para poder dar esta demostración. Estas herramientas de la transgresión y suspensión homológica, operación de Brauder, van a ser operaciones homológicas. ¿Qué quiere decir? Que son operaciones en grupos de homología. Y entonces, todo esto, bueno, además vamos a utilizar otra herramienta que se llama sucesiones espectrales. Las sucesiones espectrales son generalizaciones de complejos de cadenas que nos ayudan a calcular grupos de homología y cohomología. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Y pues poco a poco vamos a ir diciendo el porqué, ¿no?, de todo esto. Pero bueno. Ok, ya. Entonces, justamente como les decía, el teorema de Bott-Samuelson nos va a dar la base inductiva. Aquí lo que vemos es que nos está dando la homología de un espacio de lazos de una suspensión sin iteraciones. Y este teorema nos dice que vamos a tener un isomorfismo de álgebras de Hopf entre esta homología y el álgebra tensorial generada por la homología reducida de X. ¿Okay? Y la demostración utiliza conceptos un poco topológicos, que son algo que se llama la construcción de James. J de X es la construcción de James. ¿Y qué es la construcción de James? Primero definimos el enésimo espacio de James como el producto cartesiano del espacio topológico X, módulo una cierta relación. Esta relación lo que va a hacer es identificarme, digámoslo, dos puntitos. Este va a ser el punto base. Siempre estamos trabajando con un espacio topológico basado. Entonces lo que estamos haciendo es considerar un punto base y aquí lo que hacemos es esto relacionarlo con este puntito. Lo que estamos haciendo prácticamente es la relación nos dice conmuta el punto base. El punto base puede conmutar. Entonces, lo que hacemos aquí, pues, ¿qué topología se usa? Pues es primero la topología producto, después la topología cociente. Y se ve después, bueno, se demuestra que el enésimo espacio de James está contenido en el n+1. Entonces, tiene sentido definir la construcción de James como la unión de todas estas, ¿no? Y la topología que se utiliza es la topología de límite. Bien, lo importante de esta construcción de James es que me da una descomposición un tanto combinatoria del espacio de lazos, porque se demuestra que cuando yo suspendo la construcción de James, esto es del mismo tipo de homotopía que un wedge infinito de suspensiones de productos Smash del espacio topológico X. ¿Ok? Eso se demuestra que es del mismo tipo de homotopía. Y además, que la construcción de James es del mismo tipo de homotopía que el espacio de lazos de una suspensión de X. Entonces, con todo esto, con esta información, que pues bueno, la homotopía es esta que se demuestra, es algo complicada de demostrar. Esta nos la da las propiedades, una propiedad general de los monoides, porque también J de X es un monoide, entonces eso. Y la demostración está ahí, ¿no? Consideramos estas dos equivalencias homotópicas y también hay un resultado muy conocido que cuando dos espacios topológicos son homotópicos, sus grupos de homología son isomorfos. Entonces, aquí, bueno, y también hay un resultado conocido que cuando yo suspendo un espacio topológico, su homología cambia solamente por una dimensión.
Es la misma homología, pero desfasada una dimensión. Entonces, pues si yo le saco homología aquí y aquí, me va a seguir conservando la misma homología. Solamente lo que está haciendo es desfasarme una dimensión y ahí, por eso es que se toma la homología reducida. La homología reducida de un espacio es no considerar la dimensión 0, nada más considerar las dimensiones superiores, porque la homología 0 te cuenta componentes conexas y esa como que no te interesa tanto, ¿no? Entonces, bueno, si yo le saco homología a este lado, a este lado me dice la homología del espacio de lazos es la misma homología que la construcción de James, pero a su vez, pues la construcción de James va a tener la misma homología que este wedge infinito de suspensiones de X. Entonces prácticamente lo que estoy teniendo es esto, ¿no? Es que la homología de la construcción de James va a ser la homología de este wedge infinito de productos Smash. Pero la homología de un wedge es la suma directa de las homologías. Entonces esto es la suma directa de las homologías. Y aquí ya esto es reducido. De productos Smash de N. Y justamente vemos que le pedimos que la homología sea libre de torsión. ¿Qué quiere decir esto? Que vista como un grupo, no tiene parte de torsión, ¿no? Y entonces, como le pedimos libre de torsión, hay un resultado que nos dice que la homología de un producto Smash es el producto tensorial de las homologías. Entonces, pues esto no es otra cosa más que la suma directa desde n igual a 0 de la homología reducida de X tensorizada n veces. ¿Y quién es esto? Sumar tensores de un cierto generador es el álgebra tensorial, ¿no? Lo habíamos dicho así. Entonces, pues esto es el álgebra tensorial generada por la homología reducida de X, que es justamente lo que nos dice el resultado. Entonces, aquí hay que usar mucha teoría, ¿no? de homología. Pero bueno, ya tenemos la base inductiva y es la que nos va a importar. Ahora hay que dar un poco de herramienta para definir o bueno, poder dar el salto a un paso inductivo, ¿no? Y para esto lo que hacemos es dar operaciones homológicas que nos van a servir de mucho. Aquí a saber, primero vamos a considerar una fibración. Vamos a dar la definición de lo que es una transgresión, pero definida para una fibración. Una fibración va a ser una función que va de un espacio E, que se le llama espacio total, a un espacio B, que se le llama espacio base. Y es una función que cumple la propiedad de levantamiento de homotopías. ¿Qué es una propiedad de levantamiento de homotopías? Que si yo tengo una homotopía en el espacio base, siempre la puedo levantar o extender a una homotopía al espacio total. Eso es. Y entonces, cuando yo tengo una fibración de este estilo, me puedo considerar dos cosas. A ver. Primero, hay que recordar una fibración, les digo, lo podemos pensar así. Tenemos un espacio total y un espacio base. Y aquí en el espacio base, bueno, aquí tengo una función P. Y aquí en el espacio base me puedo fijar en un punto B0 de él. ¿Qué pasa si yo me fijo en la imagen inversa de este punto B0 en P? Pues me va a dar un subespacio de E, ¿no? Que se le conoce como la fibra. La fibra en el punto B0. Algunos le ponen aquí B0. Si yo le pido condiciones al espacio que sea arco conexo, todas las fibras son homotópicas. Pero eso no nos interesa mucho. Entonces, lo que hago es, una fibración es una fibra, un espacio total y un espacio base. ¿Ok? Y yo puedo notar que hay parejas, ¿no? de espacios topológicos. Por ejemplo, yo puedo considerar la pareja del espacio topológico E,F. Este es un subespacio y este es el espacio total, ¿no? Por así decirlo. Pero también puedo considerar esta pareja, ¿no? La B con B0. Visto como un unipuntual. Hay un resultado que nos dice que cuando tenemos parejas de espacios topológicos, existe una sucesión exacta larga de grupos de homología para la pareja E,F y la B,B0. ¿Qué es esta? Aquí, bueno, esta es una parte solamente de la sucesión exacta larga. Se seguiría infinitamente, para atrás, para adelante. Y también abajo. Y lo importante es que están conectadas por este morfismo P. El P es pero el inducido en homología. La homología es un funtor que va de la categoría de espacios topológicos basados a la categoría de grupos abelianos, ¿no? Entonces tenemos un inducido, que es este. ¿Y cómo definimos un morfismo cuando tenemos diagramas de este estilo? Pues por persecución de elementos, que es, me gustaría definir un morfismo que vaya de acá, de la homología késima del espacio base, a la homología K-1 de la fibra.
Entonces justamente lo que hacemos es, o bueno, el caminito a seguir sería ¿no? Como irnos para acá, después de alguna manera subirnos y después irnos para acá. El problema es subir, ¿no? El subir no siempre se puede, pero afortunadamente se demuestra que el inducido es una función proyectiva. Entonces, como es proyectiva, me podría tomar imágenes inversas de acá. El único problema es que si yo tomo imágenes inversas, podría no ser única, ¿no? Pero eso lo arreglamos. Lo arreglamos, justamente, notemos. Lo que vamos a hacer es definir a la transgresión por medio de persecución de elementos, pero con rango, esta homología sí, módulo un cierto cociente. Este cociente va a hacer que las imágenes inversas estén bien definidas y que esta función no sea multivaluada, sino una función bien definida. ¿Okay? Eso se puede probar. ¿Okay? Y esta transgresión va a ser importante porque me va a asociar cosas en algo que yo quiero que se va a llamar sucesiones espectrales. Les digo, las sucesiones espectrales van a ser una generalización de complejos de cadenas. Entonces, una sucesión espectral la podemos entender, vamos a pensarlo así, como puntitos, donde cada puntito es, en este caso, un grupo de homología. Y tiene una sucesión de espacios que se les llama páginas. Esta es la página inicial, la página de 2. Ya estos son grupos de homología y están conectados por morfismos. Están conectados por morfismos. ¿Cómo se define la homología? Hay que recordar, es kernel sobre imagen, ¿no? Uno demuestra que estos morfismos cumplen esa cosa, que cumplen que la imagen está metida en el kernel. Entonces yo puedo hacer cocientes. ¿Cómo paso a la página E3 en una sucesión espectral? Es, a ver, ¿cómo obtengo este puntito en la página siguiente? Ah, pues le saco homología a este espacio. Le saco homología por medio de estos diferenciales. Le saco homología y me paso al espacio, a la página E3. Después, ¿cómo consigo la E4? Ah, pues ya que tengo ahora ese nuevo espacio, le saco homología de nuevo. Y así voy obteniendo las siguientes páginas. ¿Ok? Entonces, pues prácticamente es eso, ¿no? ¿Qué es lo que me va a interesar de la transgresión? Ah, bueno, pues en una sucesión espectral se dice que un morfismo transgrede cuando de la base llega a la fibra. En una sucesión espectral aquí vamos a tener el espacio base, la homología del espacio base, y aquí la homología del espacio de la fibra. Entonces, un morfismo va a transgreder cuando va de la base a la fibra. Y noten que eso es lo que estamos teniendo. Estamos teniendo un morfismo que va de la homología de la base a la homología de la fibra. Lo estamos construyendo a propósito para que transgreda. De hecho, la definición de que un morfismo transgreda proviene de que de ese morfismo sea la transgresión. Y bueno, justamente lo que nos interesa de esto es... creo que ya no agarro. Gracias. Es que justamente cuando nosotros vamos a tener un morfismo que transgreda, pues no va a ser otro más que la transgresión que acabamos de definir. Entonces, este es el teorema. El diferencial en una sucesión espectral que está asociada a esta fibración va a ser justamente la transgresión que definimos hace un momento. ¿Ok? Y entonces, esto lo definimos en general, ¿no? Yo estoy definiendo esto para cualquier fibración, pero en particular a mí me va a interesar una fibración muy, muy específica, que es la fibración de trayectorias y lazos, que es justamente con la que vamos a trabajar. Y esa fibración nos da muchas cosas muy buenas, porque yo tengo, por ejemplo, me puedo considerar el espacio de trayectorias de un espacio X. ¿Qué es el espacio de trayectorias? También basado. Tengo el punto base y son todas las trayectorias que inician en este punto. Aquí ya no son lazos, aquí son trayectorias nada más. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo una función natural que va de estas trayectorias al espacio X, que es evaluarlas en el punto final. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo aquí una trayectoria, pues tiene un punto inicial y un punto final. Entonces lo que hago es pues evaluarlas o mandarlas al punto final. Esto es evaluarlas vamos a ponerle aquí, a su punto final. Vamos a pensar, dijimos, las trayectorias las podemos pensar que están parametrizadas por el 0,1. Entonces pues la mandamos al punto final, ¿no? Esa es una evaluación más o menos buena. ¿Y qué pasa si yo me fijo en la imagen inversa? Porque aquí vive mi
mi punto base, ¿no? ¿Qué pasa si yo me fijo en la imagen inversa de este punto base en la evaluación? Son todas las trayectorias que inician en este punto y terminan también en ese punto. O sea, son los espacios de lazos. Son los que inician en un punto y terminan en el basado. Entonces, tengo una fibración. Se demuestra que esto es una fibración. Esta es la fibra del punto base, ¿no? Y entonces, ya que tengo esa fibración, pues le puedo asociar la transgresión a una fibración, en este caso de esta, y el espacio, perdón, y la sucesión espectral asociada a esta fibración, que se le llama la sucesión espectral de ser. Entonces, ya que tenemos todo esto, ahora sí, lo que vamos a hacer es trabajar con... Ay, creo que no agarra. Ya, perdón. Lo que vamos a hacer es trabajar en esta fibración o en estos espacios. Lo que vamos a hacer es construir ciertas herramientas homológicas para poder trabajar con la sucesión espectral. A saber, lo que vamos a hacer es, primero, vamos a tomar este morfismo. Nos dice, consideremos el morfismo inducido por el coadjunto de la identidad en omega de x. Nada más hay que recordar que hay un homeomorfismo natural entre los mapeos de lazos y los mapeos que hay de la suspensión de un lazo de X. De hecho, la suspensión y los lazos son de cierta manera adjuntos. Bueno, sí, coadjuntos lo podemos pensar. ¿Qué es eso? Que como que vamos a pensar en álgebra lineal, ¿no? Un operador adjunto es que lo puedo pasar del otro lado de una cierta manera. Aquí también paso este espacio de lazos a la izquierda, pero no pasa como espacio de lazos, sino pasa como suspensión. También pasa al revés, ¿no? Si este espacio de lazos de la izquierda lo paso a la derecha, pasa como una suspensión. ¿Puedes poner otra vez qué es eso de suspensión? La suspensión, sí, es... la suspensión en espacio topológico X es, pues lo podemos pensar como un cono. Es poner dos puntitos afuera del espacio topológico y juntarlos. Entonces, podemos pensarlo así. Un ejemplo podría ser, no sé, S1. ¿Qué pasa si yo suspendo a S1? Pues aquí está S1, le pongo dos puntitos y me queda un cono de este estilo. Y esto es homeomorfo, ¿no? a una esfera. Entonces, la suspensión de S1 es S2, por ejemplo. Ok, bueno. Y entonces, ¿el coadjunto quién es? En estos mapeos vive la identidad de omega de x en omega. El coadjunto es justamente el homomorfismo que le toca a la identidad bajo este isomorfismo. Ese es el coadjunto. Consideramos ese, consideramos el isomorfismo natural de suspensión, que es el que les decía, que cuando yo tomo la homología de una suspensión, coincide con la homología del espacio topológico, pero desfasada una dimensión. Una es en la dimensión k-1 y la otra en la dimensión k. Entonces es el mismo, salvo una dimensión. Este es un isomorfismo natural, ¿no? Vamos a pensarlo. Y voy a definir este morfismo, que se le llama suspensión homológica, justamente porque proviene del isomorfismo suspensión, como la composición de estos dos, del coadjunto con la suspensión. Esta va a ser muy importante porque se demuestra que para esta fibración en particular, esa suspensión homológica es el inverso de la transgresión. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Es que si yo tengo aquí en una suspensión, o bueno, aquí yo tengo la transgresión en una sucesión espectral, yo me voy a poder regresar por medio de la suspensión homológica. Eso va a ser lo bueno, que voy a tener inversos. Y eso me va a permitir transportarme de una buena manera, ahorita en la demostración. Entonces, ya, gracias. Entonces, justamente lo que les comentaba aquí, teorema, ¿no? La suspensión homológica es un inverso izquierdo para la transgresión. En un inicio no es una inversa, solamente es un inverso izquierdo. Pero después uno demuestra que la transgresión, o bueno, tiene como dominio todo HK, o bueno, toda la homología de la base. Y entonces eso va a ser importante porque bajo estas condiciones uno demuestra que no solamente es una inversa izquierda, sino una inversa como tal, ¿no? Es la inversa una de la otra. Y todo esto va a estar muy bien. Bueno, aquí nada más hay que notar algo, ¿no? Estoy considerando la misma fibración, pero ahora no sobre el espacio X, ¿no? Estoy considerando la fibración de trayectorias y lazos sobre la suspensión de X. Son detallitos. Y ahora sí, después, ya habiendo definido todo esto, justamente
estas dos operaciones homológicas. ¿Hasta ahorita qué llevamos? Llevamos la operación homológica transgresión y la operación homológica suspensión, ¿no? Suspensión homológica. Y como les decía, estas dos tienen dominio en grupos de homología y codominio también en grupos de homología. Por eso se les llama morfismos homológicos. Nos falta un morfismo muy importante que se llama la operación de Browder. La operación de Browder va a ser una operación homológica en dos variables, que de cierta manera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a demostrar que cuando tengamos nuestra asociación espectral, esta asociación va a tener, la fibra y la base van a tener estructura de álgebras de Lie. Lo que viene, ¿no? Bueno, lo que queríamos demostrar, que es álgebras de Lie. Entonces, de cierta manera, yo lo que quiero es construir, o sea, esta asociación espectral yo la tengo siempre. Lo que quiero es construirme otra asociación espectral de manera que yo aquí ponga las cosas a las que quiero que esta sea isomorfa. Pero para que sea isomorfa esta a esta, necesito que esta tenga una estructura de álgebra de Lie también. ¿Cómo copio la estructura de álgebra de Lie? Por la operación de Browder. La operación de Browder me va a dar estructura de álgebra de Lie. Y eso va a ser muy, muy importante. ¿Cómo construyo la operación de Browder? Por medio de algo que se llama operat. Los operats son sucesiones de espacios topológicos que cumplen ciertas propiedades vamos a decirlo así, tienen funciones continuas que cumplen ciertas propiedades y que el grupo simétrico actúa sobre ellas, pero realmente lo que me interesa es que existen las funciones continuas en la sucesión de estos espacios topológicos. En particular, yo trabajé con un espacio, con un operat, que es el operat de n cubitos. ¿Un n cubito qué es? Un n cubito no va a ser otra cosa más que un encaje afín, es decir, si yo tengo el intervalo unitario n veces, un n cubito va a ser meter a este cubito en él mismo, pero pues, lo hago más chiquito. Pero aquí es muy importante que sea afín. ¿Qué quiere decir que sea afín? Que sí, lo tengo que meter paralelo a las caras. No lo puedo meter en diagonal, o no lo puedo meter así. O sea, yo no puedo tener un encaje de esta manera, ¿no? Que quede chueco. Necesito que quede de esa manera. Aquí es lo que se ve. Formalmente es una función, ¿no? Pero se usa indistintamente como solamente, pues que lo pienses como la imagen, ¿no? Bueno, y entonces, ya que uno define qué es un n cubito, puede definir el espacio de configuraciones de cada n cubitos. El espacio de configuraciones de cada n cubitos es el conjunto de k tuplas de n cubitos, pero de manera que los interiores no se intersecten entre sí. Puedo permitir que se intersecten en fronteras, pero no en los interiores, ¿no? Entonces, se le llama espacio de configuraciones porque, pues, ¿qué son los espacios de configuraciones? Un espacio de configuraciones en n puntos son n puntos distintos, ¿no? En el espacio euclidiano lo podemos pensar, ¿no? Y justamente, de hecho, hay una equivalencia homotópica entre este espacio de kn cubitos, bueno, kn más 1 cubitos, con el espacio de configuraciones de k puntos en Rn más 1. Y en particular, ¿cómo se llama? Esta homotopía es fácil de dar, porque yo tomo un punto aquí en el espacio de configuraciones, perdón, un punto aquí en el espacio de configuraciones de n cubitos, y me tomo el centro de cada n cubito. Me tomo el centro, el centro, el centro, el centro, y esos los mando al espacio de configuraciones. Son disjuntos, porque pido que los interiores de los cubitos sean disjuntos. Y también hay una homotopía natural entre el espacio de configuraciones de 2 puntos en Rn más 1 y la esfera, Sn. Esta homotopía es importante. ¿Por qué? Es fácil darla. Si yo tengo 2 puntos, x y y en el de configuraciones, sé que son distintos. ¿A dónde los mando? Los mando a x menos y entre su módulo. Y esto me define una homotopía entre estos dos espacios. Y esa homotopía va a ser importante para definir la operación de Browder. Porque entonces, como les decía, resulta que este espacio es un operat. ¿Qué quiere decir que sea un operat? En pocas palabras, un operat tiene estructura muy buena, pero a mí lo que me interesa es que va a existir esta función que está aquí. Va a existir esta función. Una función que va de el espacio de 2n más 1 cubitos al espacio, cruz, el espacio de lazos iterados, cruz el espacio de lazos iterados, hacia el espacio de lazos iterados. Esta es la función que me interesa. ¿Por qué? Porque yo, ya que tengo esta función, de nuevo, lo que hago es tomarme el inducido, ¿no? ¿Qué es el inducido? Esa función la tengo en espacios topológicos. Lo que hago es pasarme a grupos de homología.
Es decir, tomo el inducido por esta función. Y lo que me interesa de la estructura de operad es que esta función es continua. Yo no puedo tomar inducidos si no tengo funciones continuas, porque, a ver, en la categoría de espacios topológicos, ¿quiénes son los morfismos? Son las funciones continuas. Entonces necesito que haya continuidad para que justamente el funtor que me mande de los morfismos, que son funciones continuas, a los morfismos de grupos abelianos, pues me lo mande a un morfismo de grupos abelianos. Eso es lo que yo quiero. Tomo el inducido, está bien definido porque es una función continua, por ser el n cúbito un operad, y entonces lo que hago es conseguir un morfismo. El inducido se le suele poner un asterisco de la homología de todo este espacio, ¿no? Del espacio de n más 1, de 2n más 1 cubitos, cruz el iterado, cruz el iterado, hacia la homología del iterado. Y hay un resultado muy bueno que es, bueno, se le llama el teorema de coeficientes universales en homología, que te dice que la homología de un producto es el producto tensorial de las homologías más un funtor que se llama tor, el funtor torsión. Pero como estamos nosotros trabajando con la homología racional, es decir, homología sobre un campo, no tenemos torsión. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esta homología realmente yo la puedo escribir como el producto tensorial de homologías. O sea, esto no es otra cosa más que la homología de este espacio tensor, la homología de este espacio tensor, la homología de este espacio. Tengo eso. Y entonces después lo que uno hace es, esto es del mismo tipo de homotopía que la esfera Sn. Entonces sus grupos de homología son iguales. Y hay un resultado que nos dice que la homología de una esfera, lo único que aporta es en la dimensión en la que vive. Aquí, y en la cero. ¿Okay? Y entonces, de otra manera es cero su homología. Cero. Entonces, solamente está aportando en estas dimensiones. Pero justamente aquí lo que uno hace es, pues entonces nada más, toda la homología en todo lo demás va a ser cero. Entonces, lo único que está aportando aquí la homología es aquí la dimensión n, y aquí le puedo poner cualquier otro sumando, pq, que es justamente lo que estoy haciendo acá. Yo voy a tomarme el inducido de esta operación, y entonces el inducido va a vivir en la homología en dimensión n, aquí en dimensión p y ahí en dimensión q. Y yo voy a definir la operación de Brauder que les comenté por medio del inducido. Aquí está el inducido. Este es el inducido. Y de hecho, como les dije, el inducido tiene tres variables, ¿no? Que es esta homología y esa. El alfa es un generador de esta homología, que es la homología de la esfera. El x es un elemento en la homología pésima, que es esta. Y el y es un elemento en la homología qésima. Y es eso, ¿no? La defino por medio de esta relación. La operación de Brauder en dos variables va a ser este inducido. Y esta operación de Brauder cumple estas propiedades, que es lo que les decía. La operación de Brauder en dimensión 0 no es otra cosa más que un conmutador. ¿Qué quiere decir esto? Que se comporta como un corchete de Lie. La operación de Brauder conmuta con la suspensión homológica que definimos hace rato, ¿no? La operación homológica. Esto va a ser importante, porque cuando yo defina un morfismo entre sucesiones espectrales, necesito que las sucesiones espectrales conmuten de cierta manera, en diferenciales. Esta propiedad me lo va a permitir. Es antisimétrica. También cumple una propiedad de álgebra de Poisson, que no me interesa mucho ahorita. Y esta, que es una propiedad que es como una identidad de Jacobi. La identidad de Jacobi es una tipo sustitución que hay en álgebras de Lie. En álgebras de Lie no necesariamente tengo asociatividad, por ejemplo, pero las identidades de Jacobi me dan cierta asociatividad. Aquí lo que estoy haciendo es tomarme operaciones de Brauder iteradas. Operaciones de Brauder iteradas. No hay una cierta relación entre ellas, pero lo que sé es que sí existe eso. O sea, yo puedo como de cierta manera dar una tipo asociatividad con la operación de Brauder. Y eso me va a dotar al espacio que yo quiero ahorita demostrar con una estructura de álgebra de Lie. La operación de Brauder me va a fungir como un corchete de Lie. Bueno, y entonces ahora sí, ya tenemos todo lo necesario para
dar el teorema principal, que es el que les había comentado, que justamente quién va a ser la homología de un espacio de lazos iterados, de una suspensión iterada, es el álgebra simétrica generada por una de suspensión del álgebra de Lie libre generada por una suspensión enésima de la homología reducida de X. ¿Ok? Entonces la idea es por inducción. Por inducción. Y a ver, vamos a tratar de dar esto. Ya con todas las herramientas que tenemos, nos va a ser más o menos sencillo el ver la inducción. Una vez hecho el paso inductivo, la base inductiva, el paso inductivo es lo mismo. Solamente que, bueno, ahí con ciertos detallitos. Lo primero que hacemos es considerar esta fibración. Cuando yo tengo esta fibración, recordemos que eso me va a generar una sucesión espectral, que se le llama la sucesión espectral de Serre. ¿Qué es esta? Es una sucesión espectral en donde en la base pues va justamente, en este eje va la homología de la base. ¿Quién es la homología de la base? Es esta. Entonces aquí va la homología del espacio de lazos de la doble suspensión de X. ¿Y la fibra quién es? La fibra es el espacio de los dobles lazos. Entonces aquí va la homología de los dobles lazos. Y lo bueno de esta sucesión espectral es que converge a la homología de un punto. Bueno, realmente converge a la homología del espacio total, que es este. Pero este espacio total se demuestra que es un espacio contraíble. ¿Y qué quiere decir que sea un espacio contraíble? Que su homología es trivial, es cero, excepto en la dimensión cero, ¿no? Y entonces, lo bueno de todo esto es que yo tengo cierta información de estos espacios. ¿Por qué? Porque, a ver, este espacio, el de aquí abajo, yo tengo un isomorfismo. Porque vean que yo a este espacio, al espacio de lazos de una doble suspensión de X, lo puedo ver así, ¿no? El espacio de lazos de una doble suspensión lo puedo ver como el espacio de lazos de la suspensión de X. Y esto, la homología de esto me lo resuelve el teorema de Bott-Samuelson. Por el teorema de Bott-Samuelson, eso no es otra cosa más que tomar el álgebra tensorial de la homología de la suspensión de X. Pero ¿qué dijimos que es la suspensión? Es subirle una dimensión a las cosas, a la homología. Y por eso se le toma aquí esta S. Lo que estoy haciendo con la S es subirle una dimensión. Después también hay un teorema que nos dice, el teorema de Hilton-Milnor, que nos dice que esta álgebra tensorial se puede descomponer como producto tensorial de álgebras polinomiales en generadores que son corchetes de Lie. Estos son corchetes de Lie. Entonces, no hay que perder de vista que todo esto está viviendo en un álgebra de Lie. Entonces, todo esto tiene mucho sentido, ¿no? A veces es un poquito complicado el transportarnos, ¿no?, de un lado a otro, pero es esto. Y finalmente, este resultado va a ser muy importante porque lo que nos dice es que los generadores, aquí yo estoy teniendo un producto tensorial de álgebras polinomiales en ciertos generadores XY. Como estos son los generadores, para yo tener identificada esta sucesión espectral, me basta ver a dónde manda estos generadores. Pues hay un resultado que nos dice que estos generadores son transgresivos. ¿Qué quiere decir que sean transgresivos? Que si aquí está mi generador XY, va a llegar hasta la fibra. ¿Ok? Esos son. Y más aún, que si yo le tomo corchetes, al yo tomar justamente la suspensión homológica a los corchetes, me lo va a mandar a operaciones de Brauder iteradas. Eso va a ser importante porque lo que me está diciendo esto es, si este XY es un corchete iterado, vamos a ponerle así AN, te lo va a mandar a una operación de Brauder iterada. También. Y entonces todo eso nos sirve porque justamente aquí en este dibujito lo que estamos haciendo es eso, a ver, me fijo en un elemento donde lo manda. Que lo mande a alfa. Bien. El B lo manda a beta. Bien. Como los generadores en un álgebra de Lie están dados por los corchetes, pues me interesa saber a dónde los manda un corchete. Pues bueno, el corchete, pues por medio del diferencial, por el resultado anterior, lo va a mandar a una operación de Brauder en los generadores a los cuales manda A y B. Eso es lo importante. Entonces, de cierta manera, yo estoy copiando la estructura de la base aquí en la fibra. Más o menos. Y entonces, aquí están los calculitos, ¿no?, que uno hace. Y aquí, por ejemplo, se utiliza las propiedades de la operación de Brauder.
que un corchete no es otra cosa que la operación de Browder en dimensión 0, que la operación de Browder con la suspensión homológica conmuta, y que el diferencial, que en este caso, como por ser transgresivo, es la transgresión, que la transgresión y la suspensión homológica son inversas la una de la otra, entonces se cancelan, ¿no? Ahí estamos utilizando, en esta parte, estamos utilizando todo lo que ahorita dimos. Estamos utilizando propiedades de la operación de Browder y la transgresión y la suspensión homológica. Es lo que les decía, la suspensión homológica me regresa. Es decir, si B lo manda a beta, la suspensión homológica manda beta a B. Y aquí se está viendo todo esto, aquí está encriptado toda la información que dimos. ¿Ok? ¿Todo esto para qué? Para copiar estructuras de álgebra de Lie. La estructura de álgebra de Lie de aquí la paso acá por medio de la operación de Browder. Esa es la idea. Y entonces, como les decía, tengo esta asociación espectral y me funciona bien, pero yo quiero compararla con otra asociación espectral. ¿Cuál es la idea? Me construyo de manera puramente algebraica otra asociación espectral, pero quiero que sea igual a esa, de cierta manera. ¿Cómo le hago? Pues aquí abajo yo tengo el isomorfismo de Bott-Samuelson. Entonces esto lo hago justamente isomorfo, o bueno, lo pongo a lo que es isomorfo, al álgebra tensorial generada por la suspensión de la homología de reducida de X. ¿Qué es eso? Por el teorema de Bott-Samuelson. Y aquí arriba a mí me gustaría, ahorita estoy en el paso, en la base inductiva, me gustaría que esto fuera isomorfo a la álgebra simétrica generada por la de suspensión del álgebra de Lie libre generada por la suspensión de la homología reducida de X. Pues eso es lo que pongo ahí. Esta asociación espectral es de cierta manera tramposa, porque lo que hago es, aquí pongo el isomorfismo que yo ya sé que hay aquí. En la fibra y lo pongo lo mismo, perdón, en la base. Y en la fibra, pues pongo a lo que yo quiero que sea isomorfo. Obviamente, ¿qué es lo que hacemos? Pues dotamos a esta nueva asociación espectral con un diferencial. El diferencial va a ser más o menos obvio, es decir, aquí yo tengo corchetes, pues lo que hago es mandarlos a una dimensión abajo. Y eso va a funcionar, ese va a ser un buen diferencial. Y además, esta asociación espectral con ese diferencial va a converger también a la homología de un punto. Esta también converge a la homología de un punto. ¿Qué es? Bueno, no lo mencioné, ¿no? Pero, ¿qué es que converge a la homología de un punto? ¿Qué es converger primero? Recuerden que uno puede tomar siguientes páginas, ¿no? La página de 4 y después tomo la E5 tomando homologías, la E6 tomando homologías, la E7 tomando homologías. Eso lo hacemos infinitas veces. Al llegar al infinitas veces, eso es a la página a la que llegamos, eso es a donde converge. A la homología de la página que llegamos, ahí converge. Pues resulta que converge a la homología de un punto, ambas, y aquí lo importante o la parte crucial es, hay un resultado que se llama teorema de comparación de Zeeman, que nos dice, si yo tengo un morfismo entre dos sucesiones espectrales, que el morfismo va a ser el obvio, es decir, a elementos de aquí los mando por medio del isomorfismo acá. Y bueno, este va al revés, perdón. Y elementos de aquí, que van a ser corchetes de Lie, porque esta es un álgebra de Lie, los mando a operaciones de Browder. Por las propiedades de la operación de Browder, lo que va a hacer es conmutar de manera adecuada. Este va a ser un buen morfismo de sucesiones espectrales. Y entonces el teorema de comparación de Zeeman me dice, si hay isomorfismos en la base, bueno, yo tengo tres elementos, base, fibra y a donde converge. Si yo tengo isomorfismos en 2 de 3 de ellos, el tercero también es isomorfismo. Entonces vean que yo tengo isomorfismos aquí por Bott-Samuelson, tengo isomorfismos en la página infinito por ser ambas la homología de un punto, por lo tanto voy a tener isomorfismo aquí, en la fibra. Y eso es lo que se quería probar. Se quería probar que esa homología es el álgebra simétrica generada por bla, 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 ¿no? Todo eso. ¿Cuál va a ser el paso inductivo? Este es el caso base. El caso inductivo va a ser, ahora ya no voy a poner aquí el álgebra tensorial, ahora aquí voy a poner el álgebra simétrica generada por la de suspensión n-1, bla, 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 bla. Y aquí pongo lo que quiero demostrar. Y hago exactamente lo mismo que hice aquí, pero en vez de mandarlo a la operación de Browder en dimensión 1, lo mando a la de dimensión n. Que aquí está el bosquejo, ¿no? Lo que hacemos es considerarnos esta fibración ahora, pero ahora de iteradas, los lazos iterados.
me construyo, o bueno, esto me va a dar una asociación espectral de esta manera. Utilizo el isomorfismo de la base inductiva. En vez del de Bott-Samuelson, ahora utilizo el de la base inductiva. Me construyo una nueva asociación espectral donde en la base pongo lo que les había dicho y en la fibra pongo lo que quiero demostrar. Le doy un diferencial que esté bien definido, demuestro que eso está bien definido, que ambas sucesiones convergen a la homología de un punto y utilizo el teorema de comparación de Zeeman. Isomorfismos en la base, isomorfismos en la página infinito, entonces hay isomorfismos en la fibra y se acaba. ¿Okay? Pero obviamente aquí, bueno, esto es bastante como rápido, ¿no? Pero pues esa es la idea, ¿no? Es construir toda una teoría homológica para poder utilizar asociaciones espectrales. Esa es la idea. Las asociaciones espectrales son aquí la herramienta pues útil, ¿no? En todo esto. Y pues ya, eso es. Y finalmente, ¿no? Un par de ejemplos de cómo funciona esto. Yo podría calcular la homología del espacio de dobles lazos de S3. ¿Ok? Y esto es isomorfo, nos dice que a un álgebra exterior en una clase de dimensión 1. ¿Y qué es esto? Bueno, rápidamente, ¿no? El espacio de dobles lazos de unas, ¿qué es? De S3, ¿no? ¿Se acuerdan que, bueno, hace rato, ¿no? Puse ahí el de que S1 suspendido era S2. En general se cumple que Sn suspendido es Sn más 1. Entonces, esto yo lo puedo ver como los dobles lazos de una doble suspensión de S1. ¿No? Entonces, yo podría aplicar el teorema que estoy aquí usando, donde X va a ser el espacio S1. ¿No? Esa es la idea. Si uno hace eso, le va a dar una sucesión espectral de este estilo, donde en la fibra, este es un álgebra conmutativa graduada. Cuando yo tengo una álgebra conmutativa graduada, y además, lo importante es que esta Y es de dimensión 1. Cuando yo tengo elementos de dimensión impar en una álgebra graduada, conmutativa, todas las potencias de él son 0. Entonces, en esta sucesión espectral, este generador es el único que me está aportando. Es el único. Todos los demás son 0. Y entonces toda la sucesión espectral se ve truncada hasta acá. Aquí va a haber morfismos, que son los morfismos de multiplicación, pero en los racionales estos son isomorfismos. Un isomorfismo en una sucesión espectral lo que hace es matar a los elementos en las siguientes páginas. ¿Por qué? Porque cómo paso a la siguiente página es kernel entre imagen. Si esto es un isomorfismo, son el mismo, se muere. Entonces todo esto lo que hace es lo que les decía. El espacio de dobles lazos de S3 lo puedo ver como una suspensión doble de un espacio X con X igual a S1, que es eso. Y lo que les decía, al final de cuentas la homología está generada por una clase de dimensión 1, porque la homología de X es la homología de esta esfera, y la esfera solamente aporta en la dimensión en donde vive, que es la dimensión 1. Por eso esta es una clase de dimensión 1. Cuando la suspendo, me da una clase de dimensión 2. ¿Qué pasa? Yo quiero saber qué le pasa al álgebra de Lie. Bueno, pues el álgebra de Lie, uno demuestra que sus corchetes son todos ceros. Entonces, pues ya no me va a aportar. Eso quiere decir que el álgebra de Lie, pues, se va a quedar igual. Es una álgebra, bueno, está generada por una clase de dimensión 2. Cuando le bajo una dimensión, queda una clase de dimensión 1, que es la Y de hace ratito. Es esta Y. Y finalmente, cuando yo tomo la álgebra simétrica de todo esto, pues no es otra cosa más que el álgebra simétrica generada por una clase de dimensión 1. Y una álgebra simétrica es una álgebra exterior. Ya, se acaba. Entonces, se demuestra que esta homología es una álgebra exterior en una clase de dimensión 1. Y de manera análoga, se puede, por ejemplo, la homología de los dobles lazos de S4 se demuestra que es isomorfa a un álgebra polinomial en una clase de dimensión 2, tensor, un álgebra exterior de una clase de dimensión 5. Todo esto, otra vez, uno construye las sucesiones espectrales. Aquí está codificado todo. Las sucesiones espectrales me van a decir cómo ir construyendo aquí las cosas. Hay que tener cuidado con los corchetes, que son los generadores. Uno encuentra ciertas relaciones y nada más hay que trabajarlo con cuidado para llegar a que, como en el ejemplo anterior, para llegar a este resultado. Pero realmente todo el trabajo lo hace la sucesión espectral. Las sucesiones espectrales son muy buenas para calcular grupos de homología y cohomología. Nada más que en uno de cohomología las flechitas no van hacia arriba, van hacia abajo.
Pero bueno, eso es todo. ¿Sí? Gracias. A ver, permíteme cambiar el audio Ajá. para que se grabe de la cámara. Ya. Pues no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Bueno, yo nada más tuve duda ahí cuando definiste la construcción de, digamos, su nombre, ¿no? De James. De James. Y, bueno, no sé si en un poco, pero yo no sé la topología del límite, esa como, es que definiste, ¿no?